si no me pasa lo de siempre. Ah, os comparto esta pantalla completa. Vale. ¿Veis bien mi pantalla? Sí, ¿no? Es el cartel del seminario. A ver. Vale, yo la veo bien. Imagino que vosotros también. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación, Víctor. Yo soy Quique, como él ha dicho, y vamos a hablar justo un poco de sensibilización central. Pero para eso vamos a ponernos antes en contexto. Y para ponernos en contexto, pues cabe decir que todo empieza en la clínica. Todo empieza en la clínica cuando nos llega un paciente, en realidad un tipo concreto de paciente, o mejor dicho, cuando este tipo de paciente les llegaba, porque este paciente lleva existiendo muchos años, a la gente en los años 80, 70, 60. Las características de estos pacientes, variando características personales, contextos específicos y demás, eran dolor, generalmente de larga evolución, sin evidencia de lesión titular o tiempo de reparación tisular excedido. Tuve un esguince y me lleva doliendo 5 años. Con pruebas complementarias negativas, fueran estas las que fueran, por ejemplo, de imagen, y con un perfil de relación con el dolor muy concreto. Una persona muy preocupada por su dolor, muy vigilante. Cabe decir que normalmente los tratamientos además son inefectivos. Entonces, ¿qué se hacía hace 50 o 60 años con este perfil de paciente? Pues si entramos a la Wikipedia, en concreto a la entrada de dolor psicógeno, psychogenic pain, esto es un poco lo que se hacía. Asumir que tenían un dolor original psicógeno, originado en la mente, que es un dolor causado por factores mentales sin evidencia de lesión física o enfermedad. La migraña, el dolor de espalda por ejemplo, el síndrome del colon irritable eran algunos de los más comunes. Como Víctor decía, muy atinadamente, la filosofía es importante dentro del dolor y este es un caso en el que aplica. Porque si lo que decimos es que podemos tener dolor por factores mentales sin evidencia de lesión física, ya estamos declarando una posición filosófica, que es que creemos que mente y cuerpo existen ambos, es decir, tenemos una posición dualista y que ambos pueden acceder a la conciencia, en este caso para generar la experiencia de dolor. Esto no es la posición filosófica normal de la medicina occidental. La medicina occidental es monista, no separa mente y cuerpo, solo considera el cuerpo y la conciencia, lo que yo experimento, emerge del cuerpo. Esto, más contextualizado, quiere decir, de la actividad de mis neuronas surge mi experiencia. Esa es la creencia dominante en Occidente y muy en concreto dentro del campo de la medicina y la biomedicina. Entonces, darle esta etiqueta a los pacientes se interpretaba o acababa resultando en asumir que estos pacientes lo que estaban eran un poco chalaos o se inventaban su dolor, esto de dolor psicógeno, como que no validaba mucho lo que le ocurría al paciente. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrieron cosas en medio y hoy por hoy el término de dolor psicógeno ha empezado a caer en desuso en la comunidad científica, puesto que implica que el dolor no es real. Insisto, esto solo es así si nuestra perspectiva es monista y creemos que solo existe el cuerpo. Entonces, sí, todo dolor que no tenga su origen en el cuerpo y lo tenga en la mente no es real porque solo existe el cuerpo. En el 94 se eliminó este término como diagnóstico. Para rellenar el hueco terminológico, para etiquetar a estos pacientes, se han propuesto otras etiquetas, como el dolor complejo, que es una etiqueta que frecuentemente utiliza Rafa Torres, o la etiqueta del dolor nociplástico, acuñada por la IASP en 2016, aunque cada cual lo define de forma diferente, pero normalmente acaba aplicando casi al mismo grupo de pacientes. ¿Qué produjo este cambio? ¿Por qué de considerar que estos pacientes no tenían dolor real a, bueno, eliminar el término de dolor psicógeno y darles un término más basado en la biología? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que en 1983 alguien hizo un experimento. Y el experimento consiste en lo siguiente. Coger una rata, cortarle la médula para desaferenciarla del cerebro, es decir, la médula pasa a estar conectada con el cuerpo, pero ya no con el cerebro, y entonces utilizar los dos ramos de acceso a la médula, el dorsal, por el que entran las aferencias sensoriales, y el ventral, por el que salen las aferencias motoras. ¿Qué se hacía? Pues lo que se hacía era poner un electrodo de registro, que podéis ver aquí, a ver si puedo enseñaros, sí, mi puntero láser, un electrodo de registro en el nervio,
eferente, el nervio motor, y registrar las respuestas motoras producidas al estimular sensorialmente la piel, en concreto la piel de la pata trasera del animal. Normalmente, si tú pinchas la pata, se produce una respuesta motora, que es el reflejo de contracción, para retirarla. Y eso ocurre incluso desaferenciados del cerebro, porque es un reflejo medular. Bien, este era el paradigma experimental, pero ¿qué se hacía con él? Lo que se hacía era estudiar estas respuestas ante un estímulo sensorial periférico, como un pinchazo, antes y después de producir un modelo patológico por quemadura. Es decir, se pinchaba a la ratita en la pata, se medían las respuestas motoras, luego se quemaba la pata para producir inflamación y sensibilizarla, y se repetía el experimento para ver cómo habían cambiado las respuestas motoras, en respuesta al mismo estímulo sensorial que está estandarizado. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? El primer resultado no es muy sorprendente, que es que ante el mismo pinchazo, esto es la respuesta motora, hay más respuesta motora, sobre todo más prolongada en el tiempo. Vamos, que se ha sensibilizado. Esto ya se sabía antes del 83. Cuando tú quemas un tejido, se sensibilizan los nociceptores y las respuestas las respuestas motoras evocadas por estímulos sensoriales. Lo interesante de que vieron es que si pinchabas la pata contralateral, es decir, la que no habías quemado, las respuestas también estaban incrementadas post quemadura. Esta es la respuesta de la pata contralateral pre quemadura y esta es la post quemadura. Esto es un resultado muy extraño porque los nociceptores periféricos de esta pata no se habían sensibilizado. Como hipótesis, lo que se dijo es, quizá la actividad espontánea producida por la quemadura en los nociceptores periféricos de la pata que sí he quemado está sensibilizando el otro lado. Entonces voy a intentar anestesiar la pata quemada para ver si al anestesiarla este efecto de potenciación contralateral desaparece. La respuesta es que no desaparece. ¿Y qué ocurre? Que este resultado da comienzo a una nueva era. ¿Por qué? Porque implica que algo ha cambiado en el circuito central, en la propia médula, debido a la quemadura de una pata, la que hemos quemado, que está afectando a cómo se procesan los inputs sensoriales y las respuestas motoras de la otra pata. Es decir, ha cambiado algo en el sistema nervioso central que sensibiliza las respuestas nociceptivas del animal, algo nunca antes descrito. Esto se publica en un paper en el 83 con un solo autor. Hace unos 6 meses tenía 1.600 citas casi, que es este, Evidence for a Central Component of Post-Injury Pain Hypersensitivity. Aquí aún no se usa el término de sensibilización central, esto vendría 3 años después, pero este es el experimento en el que se descubre y describe por primera vez la sensibilización central de la mano de Clifford Wolf. Actualmente líder de grupo, yo creo que ya está jubilado en Harvard. El artículo solo tiene 3 páginas de extensión, solo tiene este experimento más el bloqueo de lidocaína y solo está él como autor. Y me gustaría señalar que se hace en animales y sensibilizando con un modelo de dolor agudo. Más agudo no puede ser quemar la pata durante el registro. A raíz de esto, empieza una ficha de dominós que tiene otro punto álgido en el 2008 con este paper. Central Sensitivity Syndromes, a New Paradigm and Group Nosology for Fibromyalgia and Overlapping Conditions, and the Related Issue of Disease versus Illness, de Muhammad Yunus. ¿Qué es lo que ocurre? Al descubrirse la sensibilización central, la medicina occidental, que es, como hemos dicho, monista, dice, ya está, esta es la explicación física para este fenotipo de paciente, para el fenotipo de paciente que tiene dolor crónico relacionado con un daño tisular, resistente a tratamientos, etc. Se dice, vale, antes no sabíamos cuál era el sustrato físico de este dolor y por lo tanto decíamos que era dolor mental. Pero ahora, gracias a este descubrimiento, podemos asumir que algo estará cambiando en su sistema nervioso central, es decir, o en su médula o en su cerebro, que perpetúa el dolor incluso cuando el tejido periférico ya está curado. Por lo que estos pacientes ya no están locos, sino que tienen una alteración que no podemos detectar. Es decir, nos posibilita una explicación monista para los síntomas de estos pacientes, una explicación fisicalista, basada en la física del cuerpo. Se adopta como explicación y tiene mucho éxito. Y culmina en esta propuesta, en la que Yunus
propone que estas patologías son una enfermedad mediada por este mecanismo biológico y que estos pacientes no están locos y que hay que prestarles atención y tratamiento, algo que en realidad es muy, muy positivo, porque estos pacientes dejan de desestimarse del sistema sanitario para empezar a ser considerados como tal. ¿Qué ocurre? Bueno, esto es del propio paper de Yunus. Términos como síntomas sin explicación médica, somatización, síndromes somático-funcionales deben ser abandonados. Dado el conocimiento científico actual, el dualismo enfermedad-patología no tiene base racional e impide la comunicación paciente-terapeuta, produciendo un mal cuidado. Toda la razón. No se podía seguir ignorando a esos pacientes. Y ahora teníamos un motivo biológico por el que explicar su dolor. Esto ha llevado a que hoy por hoy, en el mundo clínico, se asume que la sensibilización central, que se define según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASP por sus siglas en inglés, como una respuesta incrementada de las neuronas nociceptivas en el sistema nervioso central a su input normal o subumbral, es la causa del dolor crónico, que se define por esta misma asociación como el dolor que persiste o recidiva durante más de 3 meses, aunque este criterio temporal es obviamente muy variable. Pero entre una cosa y otra, entre la demostración de que existe la sensibilización central y asumir que es la causa del dolor de nuestros pacientes, queda una pregunta, que es, ¿causa la sensibilización central dolor crónico? ¿Es la sensibilización central la causa del dolor crónico? Vamos a volver a definir sensibilización central y dolor crónico porque esto es muy importante para el resto del seminario. El dolor crónico es una experiencia individual. Es decir, que yo siento que tengo dolor. No es algo que se pueda medir como un output o un readout de mi fisiología, sino es algo que yo digo sentir. Y entonces la otra persona me cree y yo puedo valorarlo en escalas o simplemente utilizar adjetivos como mucho o poco, pero es una experiencia personal. Sin embargo, la sensibilización central es un cambio concreto en un sistema neural, que es que una neurona del sistema nervioso central, es decir, una célula definida, que está o bien en el cerebro o en la médula, antes respondía a un input de una forma y después de que ocurra algo se ha sensibilizado y ante el mismo input responde más. Es decir, esto es algo totalmente medible. Se puede medir contando potenciales de acción, se puede medir con la expresión de varios marcadores. Es un readout fisiológico, ¿no? Y no tiene nada que ver con la experiencia del sujeto. Lo que aquí estamos afirmando es que este cambio fisiológico, en el que las neuronas empiezan a responder más, causa el dolor crónico. Esa es la pregunta que nos queremos hacer. ¿La sensibilización central causa el dolor crónico? ¿Cómo podemos contestar a esta pregunta científicamente? Bien, lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, confirmar que hay sensibilización central y para eso alguna medida tenemos que poner en nuestro estudio o en nuestra evaluación clínica que mida el output de una neurona. ¿Cómo se mide una neurona? Pues hay varias formas. Se puede medir con registros intracraneales, se puede medir con electroencefalograma, se puede medir con resonancia funcional. Algunos de estos métodos son más directos y otros más indirectos y ponen más o menos problemas en su interpretación. En segundo lugar, evidentemente, tenemos que confirmar que existe dolor crónico. Esto puede parecer trivial, pero no lo es tanto en los estudios con animales y significa que tenemos que confirmar que efectivamente nuestros sujetos tienen dolor que supere cierto criterio temporal. En humanos, 3 meses es el que se usa, aunque, como he dicho antes, este criterio temporal tiene muchas críticas. Y en animales, esto es un jaleo. No sé cómo se va a traducir eso, pero es un jaleo. Hay quien considera dolor persistente a todo aquel que no se cure. No lo llamamos dolor crónico, sino persistente. Un mes, una semana, no hay un criterio fijo. Que yo conozca, puede ser que exista. Como tercer criterio, tenemos que demostrar que estas dos cosas están causalmente relacionadas. Y aunque sobre causalidad se ha escrito mucho y sobre cómo demostrarla, aquí en concreto nos hemos ceñido a la forma más sencilla y más popular en el mundo de la biología en general y de la neurobiología en concreto, que es la suficiencia y la causalidad. Permitidme que os explique lo que es la suficiencia y la causalidad. La suficiencia quiere decir que si yo cojo a alguien o a un animal que no tiene dolor y le causo solo sensibilización central, por ejemplo, mediante estimulación eléctrica, o mediante químicos hago que sus neuronas centrales o alguna de sus neuronas centrales responda más, debe aparecer dolor crónico. Eso quiere decir que la presencia de sensibilización central es suficiente para producir dolor crónico. Sin embargo, cuando hablamos de necesidad, hablamos de lo contrario.
Si cogemos a alguien con dolor crónico y revertimos solo y exclusivamente su sensibilización central, el dolor crónico debe desaparecer. Y entonces podemos afirmar que la sensibilización central es necesaria para la producción de dolor crónico. Bien, ¿qué hicimos entonces? Pues un grupo de autores que nos juntamos, buscamos en la bibliografía todos los papers que estudian la sensibilización central para ver si algún estudio cumplía estas tres condiciones, para saber qué evidencia hay de que la sensibilización central cause el dolor crónico. La respuesta es que ningún estudio cumple estas condiciones. Estos tres sencillos criterios no se cumplen en ningún estudio actualmente publicado que yo conozca o que nosotros hayamos podido encontrar. Y me preguntaréis, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es el estado de la evidencia? Bien, vamos por partes. Primero, ¿por qué no se ha demostrado que la sensibilización central cause dolor crónico en animales? Bien, de estos tres criterios, los estudios en animales suelen cumplir estos. Verificar que hay dolor crónico y verificar que hay sensibilización central, aunque no necesariamente el mismo estudio. Algunos cumplen unos y otros cumplen otros. Que cumplan los dos no hay tantos. Pero en lo que todos fallan es en demostrar que las respuestas periféricas no se han incrementado, porque si lo que queremos decir es que la neurona central está respondiendo más, tenemos que tener controlada la respuesta periférica y saber que el sistema periférico está respondiendo lo mismo, está metiéndole lo mismo a la neurona central, pero que es la neurona central la que está respondiendo más, porque si lo que está respondiendo más es el sistema periférico, esto es sensibilización periférica y no central, y que la sensibilización central, la sensibilización periférica, perdonad, se relaciona con el dolor, es muy evidente y de eso sí hay mucha evidencia. Ninguno de estos estudios, como decía, cerciora que el sistema periférico esté respondiendo lo mismo, como hacía, por ejemplo, Clifford Wolf anestesiando con lidocaína. Y es una medida que la ha propuesto utilizar muchas veces, pero no se ha hecho. Y, sobre todo, ninguno demuestra causalidad. Ninguno quita la sensibilización central para ver si se va el dolor crónico o la induce por sí sola para ver si aparece el dolor crónico. No, no se suele medir. No se suele medir dos veces el dolor antes y después de haber sensibilización central, o sea, quitando y poniendo la sensibilización central para ver si están causalmente relacionados. Clifford Wolf sí lo hizo en su estudio, pero desde entonces no se ha vuelto a hacer. Aún así, hay que decir una cosa. Clifford Wolf, en su estudio, como la rata estaba anestesiada y descerebrada, tenía la médula separada del cerebro, no medía dolor. Y desde luego no medía dolor crónico, porque estaba quemando al animal una vez ya estaba anestesiado y descerebrado. O sea que ni siquiera este estudio en realidad prueba una relación entre la sensibilización central y la producción de dolor. Y el propio Clifford ha sido siempre muy precavido con las afirmaciones que hacía al respecto, aunque no todo el mundo lo ha sido. Pero bueno, ¿cómo se podría demostrar? Porque esto se puede demostrar en animales. Pues, por ejemplo, podríamos poner un electrodo en el cerebro de un animal para ver sus respuestas centrales. Podríamos hacer sus neuronas sensibles o bien a la luz o a ciertos químicos para poder manipularlas. Y podríamos usar un test comportamental para ver cuánto dolor tiene el animal. Podríamos inducir un modelo de dolor persistente, como puede ser una neuropatía por constricción del ciático, que eso se hace muchísimo. Hay gente en el público que veo que de hecho lo usa como experimento. Y, por ejemplo, podríamos ver cuánto responde el sistema central y el periférico mediante registro ante un estímulo sensorial concreto, producir una neuropatía que efectivamente produzca dolor y además produzca sensibilización central, es decir, que al mismo nivel de respuesta periférico haya más respuesta central, y luego inhibir estas neuronas centrales o hacerlas menos excitables mediante la manipulación genética u optogenética, que son dos técnicas de laboratorio que se suelen utilizar, para disminuir esta respuesta central y entonces deberíamos ver que desaparece el dolor en el animal, el dolor persistente. Y entonces podríamos afirmar que la sensibilización de ciertas neuronas, cualesquiera que sean las que hemos manipulado, pueden estar en la médula, pueden estar en el tálamo, pueden estar en la corteza, donde queramos hacer la manipulación, son necesarias para la sintomatología dolorosa en un modelo de dolor persistente, lo cual se aproximaría mucho a demostrar causalidad en animales. Bien, pasemos a los humanos. ¿Por qué no se ha demostrado que la sensibilización central cause dolor crónico en humanos? Esto es más fácil incluso, porque nunca se ha confirmado la presencia de sensibilización central en humanos.
Esto que hizo Clifford Wolf de demostrar que ocurre sensibilización central nunca se ha hecho en humanos. No sabemos si los humanos se les sensibilizan las neuronas centrales cuando sufren dolor. Asumimos que sí. Asumimos que ocurre como en los animales, pero nunca se ha demostrado. Y por lo tanto, como no se ha medido, no se puede estudiar. Y por lo tanto, no puede haber evidencia científica de la ocurrencia de sensibilización central en humanos, ni mucho menos de qué la causa, ni de cómo se trata, ni de cómo se previene. Sin embargo, esto no es lo que se respira en la clínica. En la clínica hay mucha gente diciendo medir sensibilización central y yo mismo hago de revisor de muchos artículos que pretenden decir lo mismo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha pasado esto si la evidencia científica no avala esta creencia y nunca se ha demostrado la sensibilización central en humanos? Bien, para eso hay que preguntarse cómo se mide la sensibilización central y el dolor crónico. La sensibilización central hay que medir neuronas, hay que medir la funcionalidad de las neuronas. Y esto se puede hacer de forma indirecta mediante electroencefalografía, PET o fMRI, resonancia magnética funcional, o de forma directa mediante registros extracelulares o intracelulares de las neuronas. Sin embargo, el dolor crónico o el dolor en general se mide o bien el dolor espontáneo o el evocado. El espontáneo se puede medir porque alguien te dice que tiene dolor mediante cuestionarios u observando sus comportamientos, por ejemplo, que arrugan la cara o que han dejado de andar, que es lo que se hace en los animales normalmente, o evocando dolor y estudiando las respuestas, por ejemplo, con un algómetro. Ejercemos presión de forma progresiva hasta que nos dice el sujeto que le duele y entonces anotamos su umbral de dolor a la presión. Es importante tener claro que estas cosas miden la experiencia de dolor y estas otras miden la actividad de las neuronas. Estas de aquí no miden la actividad de las neuronas, ni estas de aquí miden dolor, porque no sabemos cómo se corresponde la actividad neuronal con la experiencia. No sabemos cómo de un sustrato físico emerge la conciencia, y eso es lo que se denomina en filosofía el hard problem de la conciencia. Cualquier cosa que asuma que conocemos la correspondencia entre un lado y el otro de esta diapositiva está saltándose el hard problem de la conciencia y más específicamente en nuestro campo, confundiendo nocicepción, que es lo que hay a la izquierda, la respuesta de las neuronas ante un estímulo nociceptivo, con dolor, la experiencia consciente que sufrimos cuando decimos dolor, porque puede ser ante un daño tisular, ante un daño tisular potencial. Sobre esta definición también se ha discutido mucho. ¿Pero qué ha ocurrido? Esto es lo que debería ser, por lo menos en mi cabeza. ¿Pero qué ha ocurrido? En 2013, después del descubrimiento de la sensibilización central y después de que Yunus enunciara sus síndromes de sensibilidad central, surge un cuestionario. Un cuestionario con un nombre con muy, 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 muy mala pata. El Inventario de Sensibilización Central, The Central Sensitization Inventory. Y en él lo que se pretende decir es que este cuestionario está hecho para detectar pacientes que pueden tener un síndrome de sensibilidad central, es decir, pacientes con este fenotipo que hemos dicho en la primera diapositiva, de dolor resistente a tratamiento, de larga evolución, sin un correlato claro con una lesión tisular, etc. Es decir, este cuestionario pretende fenotipar pacientes, pretende coger un subgrupo de pacientes con dolor y detectarlo y darle un scoring, una puntuación. Pero ¿qué ocurre? Que para pretender eso, el nombre está muy mal elegido, porque da toda la impresión de que mide sensibilización central. Y entonces, además, el propio texto del artículo también mezcla los conceptos, se acaba dando la igualdad de que este fenotipo de dolor es porque los pacientes tienen sensibilización central y que además el cuestionario mide la sensibilización central. Insisto, que nunca se ha medido en humanos, de ninguna forma. Pero de repente este cuestionario la mide. La mide por un razonamiento circular, que es, asumimos que a estos pacientes les duele porque tienen sensibilización central, aunque no lo hayamos demostrado, y como el cuestionario mide este fenotipo de pacientes, el cuestionario está midiendo sensibilización central, pero no lo validamos. Es como si yo me pongo un ecógrafo en la rodilla y digo, esto es mi vejiga, y lo mantengo hasta el infinito. No hay ninguna validación, nadie me dice, ¿cómo sabes que es tu vejiga? ¿Cómo lo has demostrado? Yo lo digo y digo, y lo llamo además prueba rotuliana de la vejiga. Y ahí queda.
Bien, ¿cuál es el error de esto? Que los cuestionarios autorreportados no miden cambios neurofisiológicos, porque no están midiendo neuronas, están midiendo cambios en la experiencia individual. Y la experiencia individual y la actividad neuronal no pueden relacionarse uno a uno. No sabemos de qué actividad neural surge la experiencia. No sabemos ni siquiera si la experiencia surge solo de la actividad neural. Eso es una asunción que hacemos. De nuevo, una postura filosófica, como decía Víctor, y no una postura científica. Y esto ya de aquí para adelante, estoy intentando evitar formas de hablar, iba a decir ser mola Mar y Morena, pero no sé si eso se puede traducir. Entonces, de aquí en adelante la confusión solo hizo que crecer. Aunque el CSI, el Central Sensitization Inventory, es una nueva herramienta de screening autorreportado para identificar pacientes con CSS, os pongo aquí recortes de algunos papers recientes que directamente interpretan el resultado del CSI para medir la presencia y el nivel de sensibilización central, sea eso lo que sea. Además, el cuestionario se usa para afirmar que los pacientes están sensibilizados centralmente, asignándolo como un diagnóstico, e incluso para legitimar el uso de ciertas intervenciones farmacéuticas, como por ejemplo el uso del duloxetin, un antidepresivo, un inhibidor del recaptador de serotonina. Y además para correlacionarla con outcomes clínicos. Insisto, nunca se ha medido la sensibilización central en humanos, pero estamos en este punto de afirmaciones totalmente erróneas en artículos científicos. ¿Y qué hay de las medidas de dolor evocado? Otra forma de medir sensibilización central. La sumación temporal, el QST, el Condition Pain Modulation, la modulación condicional del dolor. Más de lo mismo. Estas medidas no miden actividad neural. Lo que miden es cuánto le duele a un paciente, es decir, su experiencia individual. No están midiendo cambios fisiológicos, sino un cambio en la experiencia dolorosa. No sabemos si dicho cambio en la experiencia dolorosa se debe o no a la sensibilización central. Entonces, un ejemplo de por qué no se puede deducir sensibilización central de estos test de dolor evocados. Este es un sistema que se llama el sistema de modulación descendente y, como sabéis, es un sistema en el tronco del encéfalo cuyos núcleos principales son el gris periacueductal o la médula rostroventral medial, PAG y RVM, que tiene la capacidad de modular cómo de sensible es la médula a las aferencias nociceptivas externas, en función de nuestro estado de ánimo, de nuestras expectativas y también de inputs nociceptivos anteriores. Os cuento un experimento que además se ha repetido varias veces en ratas, en varias cepas de ratas y de ratones, que es producirle una constricción del ciático a los animalitos, les abres, les construyes el ciático y les testas para alodinia al frío y mecánica. La cosa es que en estos experimentos se reporta que solo un 50% de los animales desarrollan alodinia y lo típico es decir, pues se habrá hecho mal el estrangulamiento del ciático, pero este resultado le ocurre a todo el mundo, en diferentes animales, con diferentes técnicas. A veces es el 50, a veces es el 30, a veces es el 20%, pero siempre está ahí. Algunos desarrollan síntomas y otros no, como les pasa a los humanos, que pasan por la misma cirugía y algunos desarrollan dolor persistente después o no. Y lo interesante es que si les inyectamos lidocaína en los núcleos de la modulación descendente, el PAG o el RVM, los animales que tenían dolor les desaparece el dolor y los que no tenían dolor les aparece el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que en unos animales el sistema se ha puesto a inhibir el dolor y en otros animales se ha puesto a facilitar. ¿Por qué en unos animales una cosa y en otros otra? Yo eso no lo sé, pero es la pregunta del millón porque probablemente ayudaría a saber por qué algunos pacientes desarrollan dolor crónico y otros no. Lo que sí sabemos es que se pueden producir cambios en el sistema nervioso central que sean antinociceptivos, que favorezcan la inhibición del dolor. Y esto también puede ser una respuesta incrementada de una neurona nociceptiva. Por ejemplo, estas neuronitas en azul, que son neuronas inhibitorias, si se potencian, son una neurona central y responden ante estímulos nocivos, por lo que son nociceptivas. Si responden más, el resultado será tener menos dolor. Por lo tanto, esto será, como síntoma, menos dolor. Y, sin embargo, encajaría en la definición de sensibilización central. Esto no lo digo yo, el ejemplo lo puso en su día Rolf Detlef Tride, antiguo presidente de la IASP, y es como dice aquí, dado que el sistema nervioso central contiene varias interneuronas que no son parte de la vía que produce la percepción consciente del dolor,
Las consecuencias de la sensibilización central pueden ser respuestas no conscientes incrementadas, por ejemplo, reflejos, lo que medía Clifford Wolf, o incluso una menor sensibilidad al dolor para interneuronas inhibitorias, el ejemplo que acabamos de poner. Entonces, los test de dolor evocado no permiten distinguir qué pacientes sufren o no sensibilización central. De hecho, un paciente con sensibilización central podría no tener dolor en absoluto y podría no tener dolor debido a la sensibilización central, como por ejemplo el segundo grupo de ratones. Tenemos un paper ahora en revisión en Science Advances con el grupo de Alex Binstock de la Universidad de Jerusalén, demostrando además justo lo contrario, una desensibilización central que puede ocurrir en algunas neuronas. Neuronas que empiezan a responder menos ante el mismo input, regulando homeostáticamente el dolor que sufre el animal. Pero no quiero decir que estos test sean inútiles. Los test son útiles en sí porque permiten fenotipar, permiten hacer grupos de pacientes con dolor y correlacionar esos grupos con outputs clínicos, como por ejemplo que vayan a responder o no a un fármaco. Lo que no sirven es para medir sensibilización central. Y lo que deberíamos plantearnos entonces es si sensibilización central, el término como tal, tiene alguna utilidad en la clínica, más allá quizá de la educativa. ¿Y qué pasa con los estudios que sí miden actividad neural en humanos? Que eso se puede. Hay muy pocos estudios longitudinales que midan a los humanos antes y después, por lo que no sabemos si la sensibilización central se induce o simplemente esas neuronas han respondido así desde siempre. Hay muy pocos con medidas directas, no todos los humanos se dejan meter un electrodo en la cabeza y ninguno controla el input periférico, por lo que si vemos más respuesta en la corteza somatosensorial, me lo invento, no sabemos si es porque está respondiendo más o menos el sistema periférico. Por tanto, en humanos no se ha demostrado la existencia de sensibilización central. Y asumirlo es un problema, porque limita nuestra interpretación de los datos que obtenemos. Podemos tener un grupo de pacientes que tengan respuestas incrementadas ante el dolor evocado en estos test y asumiríamos que es por sensibilización central, pero ¿y si esto es más complejo y en realidad la película no acaba ahí? Podría no ser por sensibilización central, podría ser porque desde siempre han sido más sensibles al dolor, lo que sería un factor de riesgo para desarrollar dolor y permitiría saber qué pacientes están en riesgo, por ejemplo, cuando entran a una cirugía o cuando tienen dolor agudo. Podría haber diferencias en el sistema nervioso periférico. Puede que estos pacientes tengan mayor dolor evocado por cambios periféricos o podría corresponderse con alteraciones inmunológicas. Víctor, en la SEFID de este año dio una charla sobre esto, que simplemente sensibilicen globalmente el sistema periférico. Incluso diferencias genéticas que justifiquen esta respuesta diferencial a priori. Y por último, asumir que sabemos una respuesta para una pregunta que no tenemos respuesta nos impide buscar una respuesta real. Si asumimos que el dolor crónico está causado por la sensibilización central, ya nunca lo testaremos, ya nunca intentaremos ver si de verdad está causado por ello, si hay otros factores o cuánto merece la pena investigar en sensibilización central. Como lo asumimos, vivimos dentro de una fantasía que previene de ser testada. ¿Cómo se podría testar? Pues es muy sencillo. Podríamos medir las respuestas del sistema nervioso central con EEG o intracraneal, las periféricas con potenciales evocados o microneurografía y la intensidad del dolor reportada por el paciente en un experimento. Y medimos esto antes y después de inyectar capsaicina. Dolor agudo, no me estoy yendo ni al crónico. Y aquí lo que haríamos sería correlacionar a misma respuesta periférica si luego hay más respuesta central, que sería este gráfico, ¿no? Este es el nivel de respuesta periférica aquí, y antes de la capsaicina hay este nivel de respuesta central y después hay este nivel. Eso significaría que se ha producido sensibilización central en este sujeto. De hecho, podríamos incluso correlacionar la intensidad percibida del dolor con la respuesta periférica. Si a esta intensidad de aquí, de respuesta periférica, antes se percibía este dolor y ahora se percibe este, quiere decir que a la misma respuesta periférica hay más dolor, por lo que algo se ha amplificado en el camino. Podríamos incluso establecer una correlación entre amplificación del dolor más allá de la periferia y grado de sensibilización central allá donde lo queramos medir. ¿Por qué no se hace esto? Porque creemos que ya lo sabemos, pero no lo sabemos. La sensibilización central no se ha demostrado en humanos, ni esto está hecho jamás. Así que animaros a hacerlo, nosotros lo haremos también, y quién sabe, quizá podréis ser el próximo Clifford Wolf. Ya para acabar, mis conclusiones.
La sensibilización central no se ha demostrado en humanos. Debemos referirnos a la sensibilización central como un concepto usado para explicar el dolor humano, que viene asumido de los animales. Que la sensibilización central causa dolor crónico no se ha demostrado, ni en animales ni en humanos. Es posible demostrarlo con la tecnología actual, así que simplemente deberíamos demostrarlo. Debemos ser conscientes de que la sensibilización central no puede evaluarse a través de cuestionarios o pruebas de dolor evocado. Estas metodologías evalúan la experiencia dolorosa, no circuitos neurales. Dados los grados de libertad casi infinitos de los circuitos neurales, no se puede deducir de la experiencia dolorosa el funcionamiento de los mismos. Esto es el hard problem de la conciencia. De hecho, la sensibilización central puede ser analgésica y se ha demostrado experimentalmente que esto puede ocurrir. En resumen, no entendemos los mecanismos que generan el dolor crónico. Nada del contenido de esta ponencia, ni del paper en el que se basa, pretende ser una crítica. Mi intención es ponernos en una base común y sacar el tema a discusión. Y muy especialmente, ser una llamada a la acción. Pediros que actuéis. Primero, rompiendo los esquemas preestablecidos que tengáis, de diagnosticar a pacientes con sensibilización central o asociar ciertos síntomas clínicos a la misma. Y segundo, buscando respuestas. Hay que hacer ciencia de esto. Busquemos juntos la respuesta a todos los interrogantes que hasta ahora dábamos por contestado y hoy hemos reabierto. De la consulta al laboratorio de fisiología. Nada más, deciros que este webinar está basado en este paper que ha sido publicado hace poquito. Darle las gracias a los demás autores. La verdad que ha sido un viaje muy iluminador. Aquí tenéis a los autores, todos en su mejor momento. Miguel Delicado, Javi Guerra, Laura Pérez, Mar Flores, Laura Flix, Aser Donado, Fran Gurdiel y yo en mi mejor día. Las imágenes que os he ido poniendo del propio paper están hechas por Mar Flores. Darle las gracias por su trabajo especialmente. Y nuestro colaborador internacional de aquí de la Universidad de Lovaina, Emanuel van den Broeke, que ha escrito largo, mucho y muy preciso sobre este tema y otros. Podéis buscarlo en su bibliografía. Nada más, las gracias a nuestro grupo de investigación, que codirijo con Miguel Delicado, mi grupo de investigación aquí en Bélgica, la gente que nos apoya para hacer investigación y las instituciones que siguen derrochando su dinero en que juguemos a intentar explicar el dolor. Dicho esto, me callo y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias.